Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Dalia? Buenas tardes, Paz. Buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes, Diego. Y buenas tardes donde quiera que esté a nuestra querida Luciana Orechia, que se nos escapó de vacaciones por Europa, que sabemos que lo está pasando muy bien lejos de nosotras. Donde Total. quiera que estés, Luciana, volvé. Volvé, pero disfrutá mientras tanto. Trae ticholos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, Entonces, todo muy bien. Hoy voy a decir una cosa que hace tiempo que tengo ganas de decir en algún medio de comunicación. di. Tenemos un programón. Sí, Hoy, tenemos. para hoy tenemos un programón. Bueno, como vamos cortos de tiempo, vamos medio directo. El programa de hoy va sobre endometriosis, que es una patología que afecta a 1 de cada 10 personas aproximadamente, de las que nos identificamos como mujeres, y que es de muy difícil diagnóstico, que tiene un montón de desafíos asociados en el sistema de salud y en gran parte del sistema de atención, y es internacional porque lo hemos hablado con compañeras que están en esta problemática en Uruguay, en Argentina, en España y supongo que hasta en todas partes del mundo. Así que este programa va sobre esa patología. Hoy nos van a acompañar en nuestra entrevista central 3 mujeres, o sea que hoy estamos en una mesa netamente femenina. Tenemos a la doctora Gladys Germano, que es especialista en endoscopía y cirugía mínimamente invasiva, que está dedicada al tratamiento y diagnóstico de endometriosis desde Uruguay, nos va a estar acompañando. Y tenemos los testimonios de 2 pacientes que nos van a contar un poquito de sus historias. Rosa Bastos es española y Lucía Rodríguez, que es una uruguaya que reside en España. De esto va el programa, ellas son las que nos van a acompañar en esta primera aproximación. Al tema, sí. Y bueno, y que nos van a acompañar a entender un poquito más, porque somos muchos los que sabemos súper poquito sobre esta patología. Exacto. Y si se quieren comunicar con nosotros, pueden comunicarse al 605-819-309, más 34 si están fuera de España, para compartir, bueno, ¿no? O preguntar cosas sobre el tema. O sus Atentos porque es un WhatsApp nuevo. Los que tenían el WhatsApp de la radio, que era el anterior, lo borran. Este es el WhatsApp nuevo de la radio. Exacto. Nosotras tenemos nuestras redes del programa, que son Nada Personal FM 90.8. Nos pueden buscar en el Instagram, en Facebook, en donde quieran, porque estamos hasta en la sopa. Y luego las redes de la radio, que es Onda del Plata FM, están en Twitter, en Facebook, en Instagram, en la web ondadelplata.es. Y estamos por todas partes, en iVoox, en Amazon Music, en Spotify, Onda del Plata FM. Ahí está, muy bien. Nosotros nos vamos rapidito a una pausa, acomodamos todas las tecnologías para poder comunicarnos con estas 3 mujeres que nos van a contar sobre este tema tan importante y volvemos. Exacto, no se vayan, espérennos. Bueno, buenas tardes, damos la bienvenida a la doctora Gladys Germano, que nos va a contar un poquito al respecto de qué es la endometriosis. Hola, buenas tardes, Gladys. Gladys, ¿nos estás escuchando? ¿Gladys? Sí, hola. Ah, Sí, acá ¿Ahí estoy. nos Ahora estás sí. escuchando? No sé si es que tenemos Sí, delay los o si teníamos algún... A lo mejor es un poquito que está con el retraso por la distancia. Podría ser. Capaz, a ver, ahora, ¿me escuchas enseguida o demoro? Bueno, más o menos. En fin. No te preocupes. Contanos un poco qué es la endometriosis, por favor. Bueno, hola. Muchas gracias por invitarme a participar en esta charla. Bueno, la endometriosis es la presencia de un tejido parecido al endometrio que se encuentra en cualquier lugar del cuerpo fuera del útero. El endometrio es el tejido que recubre el útero por dentro y es aquel tejido que todos los meses, cuando una persona menstrua, se elimina para preparar el útero para un posible embarazo. Este tejido que es el endometrio, el tejido endometrial, en el único lugar que debe estar es adentro del útero. Pero hay muchas personas que no se sabe por qué tienen este tejido en otros lugares fuera del útero. Y eso es la endometriosis. El lugar más común donde este tejido está es en la pelvis, o sea, en la cercanía del útero. Puede ser en los ovarios, en las trompas, en los ligamentos que unen la pelvis. Y es un tejido que no es exactamente igual al endometrio,
pero tiene ciertas diferencias, pero también es parecido en otras cosas. Y la característica que tiene es que para su crecimiento responde al estímulo del estrógeno. El estrógeno es una hormona que fabrican los ovarios. Entonces, las personas que tienen ovario y que tienen útero, que no tienen por qué ser mujeres, porque sabemos que hay personas que no se sienten mujeres, pero tienen ovario y tienen útero y tienen menstruación. Entonces, todas las personas que tienen útero y que tienen ovario van a fabricar estrógenos en su cuerpo. Sus ovarios fabrican estrógenos y estos estrógenos estimulan el crecimiento de este tejido en cualquier lugar que esté. Puede estar en la pelvis, puede estar en una cicatriz de una cirugía o puede estar en cualquier lado. Pero ya les digo, lo más común es que esté en la pelvis, en la cercanía del útero. ¿Sí? Es una enfermedad inflamatoria, es crónica, más o menos se presenta en la edad reproductiva, o sea, desde que la persona empieza a menstruar, más o menos hasta la menopausia, que es la última menstruación, pero esto no quiere decir que en el 100% de las personas la patología se mejore después de la menopausia, porque hay un grupo de personas que pueden seguir teniendo síntomas o consecuencias de la enfermedad aún después de dejar de menstruar. Y afecta más o menos a 1 de cada 10 personas. Y lo triste de esta patología es que la gran mayoría de las personas enfermas de endometriosis no lo saben, no están diagnosticadas. 1 de cada 10 personas suena a una cifra que tendríamos que tener súper presente. Es una enfermedad súper común. Es mucho más común que un montón de otras enfermedades que se me puedan ocurrir. 1 de cada 10 es una cifra enorme. Sí, es muy frecuente y hay otras patologías que no son tan frecuentes, pero tienen más prensa, podríamos decirle, o la sociedad les ha dado más importancia, pero bueno, la endometriosis será porque afecta a mujeres y no a varones, o capaz que también porque realmente es difícil de diagnosticarla. Entonces, porque además las distintas personas tienen distintos síntomas, no es una cosa homogénea que a todas las personas le vengan los mismos síntomas, entonces son una sumatoria de razones por la cual está muy subdiagnosticada a pesar de lo frecuente que es. Un material que nos había compartido Lucía, Lula, según me aparece acá. Estábamos leyendo hoy más temprano que se demora en promedio 7 años y medio en acceder al diagnóstico. Esta es una cifra impactante, porque 7 años y medio es la gran parte de la vida adulta de alguien, del desarrollo profesional, del desarrollo familiar, del plan de vida de alguien. Es un montón de tiempo. Y si es un promedio y hay gente que incluso demora más, ¿qué expectativa hay realmente de mejorar no sé? En el diagnóstico, por lo menos, en el acceso. En el acceso, sí. Sí, bueno, es muchísimo el tiempo. Mira, ahora a principios de mayo en Edimburgo fue el Congreso Mundial de Endometriosis, que se hace cada 3 años en distintas ciudades de todo el mundo. Y yo hice una encuesta para preparar un póster para el Congreso y entrevisté casi 300 mujeres del Uruguay. Y más o menos, bueno, el promedio de edad te da que es 7, 8 años el retraso en el diagnóstico, pero más o menos la mitad, si no ese es el promedio, y si te fijas, la mitad de las personas que dijeron que habían tenido un diagnóstico habían demorado más de 10 años. O sea que en el Uruguay, la mitad de las mujeres o más demoran 10 años en ser diagnosticadas. Y se están haciendo cosas para tratar de mejorar esto. Se está tratando, bueno, las mismas pacientes, los movimientos, como sabrán por Lula, los movimientos que están haciendo las mismas personas enfermas de endometriosis en las redes sociales, la concientización, las movilizaciones. Hace unos años se ideó la endomarcha que la crearon unos ginecólogos que son los hermanos Nesat, que están en Estados Unidos, pero que son egipcios, y se les ocurrió plantearle a sus pacientes que hicieran una marcha y le pusieron el nombre de la marcha del 1.000.000 de mujeres, que fueran todas con lazos amarillos en un día de marzo, que
y que eligieron como Día Mundial de la Endometriosis. Entonces, las mismas personas son las que salen a las calles y salen a las redes y salen a los medios de comunicación para tratar de concientizar a otras mujeres que tengan los síntomas y que no hayan sido escuchadas por sus médicos. Y bueno, entonces se está haciendo una movida muy importante desde el lado de los pacientes. Y desde el lado de los médicos, bueno, habemos un grupo que no somos muy escuchados, pero que estamos tratando de movernos también para concientizar a nuestros propios colegas, porque en realidad cuando fuimos estudiantes de medicina, no nos enseñaban a la endometriosis como una patología importante, ni frecuente, ni nada. Entonces, como que la mayoría de los médicos no estamos muy capacitados desde el nivel de facultad como para diagnosticar y como para tratar a esta patología. Y en los tiempos que corren, desgraciadamente, esta es una patología que uno la puede diagnosticar fácilmente en el consultorio si tuviéramos solamente una cosa, que es tiempo. Si tuviéramos tiempo de escuchar a la persona que nos está contando sus síntomas y si tuviéramos tiempo de examinar a la persona, porque en realidad cuando nosotros podemos escuchar todo el cuento de que nos hace la persona desde que empezó su primera menstruación, incluso a veces desde antes, y le pudiéramos escuchar todos sus síntomas, todas las afectaciones que tiene, toda la afectación de su calidad de vida, y después tuviéramos el tiempo de pasar a la camilla a examinar a esa persona, la gran mayoría de las veces nosotros podemos hacer ahí mismo el diagnóstico de endometriosis. Pero hoy en día no sé cómo es en Argentina, no sé cómo es en España, pero sé que en Uruguay tenemos entre 10 y 12 minutos de tiempo con cada paciente en el consultorio. Entonces, pasa que hay médicos que no están capacitados, pasa que, que hay médicos que están capacitados pero capaz que no tienen la empatía necesaria, pero muchas veces pasa que el médico está capacitado, tiene la empatía necesaria, tiene las ganas, pero le están exigiendo que en 12 minutos o a lo sumo en 15 minutos el paciente tiene que salir del consultorio porque tiene que entrar otro y porque después el médico tiene que dejarle ese consultorio libre a otro médico que viene después. Entonces así se hace muy difícil, pero están habiendo movidas para tratar de mejorar este retraso en el diagnóstico tan largo que tienen los pacientes. Y un poco para escuchar también la voz justamente de los pacientes. Cruzamos el charco. Tenemos a Rosa, que atraviesa por todo este desafío, pero de este lado. A ver, un poco cuál es la visión que tiene Rosa de esos desafíos a la hora de acceder a una atención digna. Nos interesa conocer tu historia y conocer un poco eso también. Pues hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa González y soy procedente de Madrid, España. Yo soy una paciente que actualmente tengo 48 años y mi endometriosis fue diagnosticada a los 32 como algo leve, como algo sin importancia. Entonces hubo laparoscopias primeramente y creo que en la cuarta laparoscopia yo ya tenía una endometriosis de grado 4, muy grave. Tuve afectación en cúpula hepática, diafragmática, nivel de la vejiga, intestinos y todo lo que compromete a todos los órganos reproductores. O sea, esto tenía una siembra milenaria en el diafragma. Después de un peregrinaje, porque yo fui a muchos médicos, yo dignamente era escuchada como una loca. Estás loca, no te pasa nada, aquí no estamos viendo nada, aquí no hay nada, todo era como un vacío absoluto, un desconocimiento, ¿no? en este laberinto, pero había demasiado. Yo tenía unos dolores. Por lo que me decís, no es muy diferente de lo que nos comentaban que pasa del lado uruguayo y lo que hemos hablado con otras chicas que ahora no están, que son argentinas, enfrentan los mismos desafíos. Totalmente, además. O sea, yo era una niña cuando yo tenía unas reglas con 13 años que yo llegaba a perder, llegar a perder el conocimiento y a tener sangrados masivos y anemias ferropénicas, que llamaba al médico de primaria para decir qué es lo que estaba haciendo con la alimentación. Pero nunca me dijeron que era una niña con endometriosis hasta los 32 años,
que hoy soy una mujer con endometriosis muy grave, y ya soy una patología que es crónica, a día de hoy no tiene cura. Nuestro día a día es intentarnos levantar, porque tenemos muchos tratamientos multidisciplinares, utilizamos morfinas y métodos de unidad del dolor con los profesionales, porque tenemos muchos profesionales en esta dinámica, pues como son urólogos, cirugía digestiva, unidad del dolor, ginecólogos, suelo pélvico, psiquiatras, psicólogos. No os podéis imaginar, o sea, es algo mmm, que yo me reitero, no soy víctima, soy paciente como miles de personas. Yo estoy aquí para dar voz a todas las personas, como todas las personas del mundo, que necesito que se sepa que es una enfermedad muy grave, muy grave, que compromete muchos órganos, que te puede llegar a matar, porque le llaman el cáncer blanco y silencioso. No es como un cáncer que dices, tienes un cáncer, te vas a morir, te quedan 3 meses. No, esto va lentamente comiendo los órganos. Yo incluso tuve una resección de 7 centímetros de peritoneo y una apendicitis por delante. Entonces, es muy grave. Los médicos hacen lo que pueden, nos intentan ayudar en lo que pueden, pero yo participo activamente desde aquí, hago un llamamiento a todos vuestros países y a toda España. En La Paz hay una unidad del doctor, de la unidad del dolor, pilotado por la doctora Ángela Palau, que es de oncología de pacientes crónicos de larga duración de ingreso que necesitan un apoyo emocional y muy importante, que hace un gran trabajo con nosotros de 8 semanas. Eso es que te toque la lotería, que puedas estar en ese gremio, porque todos son enfermos de distintas patologías, pero hay una unión, que es el respeto, el silencio, la empatía y distintas patologías que no son la tuya, pero el dolor es el mismo para todo el mundo. Y Rosa, ¿sentís que se ha visualizado más en este tiempo como para sensibilizar suficiente a la sociedad de este tema? No. Y, y contame un poquito, ¿están formando parte de un colectivo? ¿Existe algún tipo de asociación de ayuda a pacientes con esta enfermedad? A ver, yo voy a una unidad multidisciplinar de endometriosis del Hospital de La Paz, porque antes no existía. Uh-huh. A mí donde me salvaron la vida fue en el Hospital de la Fe, que había uno que es el pionero, es el investigador para Europa como tal, es un docente que es maravilloso y explica y está en sesión de investigación. Es el doctor Gilabert, que está en el Hospital de la Fe de Valencia. A mí me salvaron la vida allí, o sea, porque yo iba muy, muy malita. A día de hoy tengo muy graves consecuencias y secuelas que socialmente no me puedo incorporar a una vida normal. No tengo una vida normal. O sea, no puedo ir a trabajar por los dolores, me paso la vida de consulta en consulta con mis tratamientos, gracias a Dios, porque me puedo sentir afortunada, pero entre espacio y espacio realmente pasa mucho tiempo, pero no puede darte el sistema no te puede ayudar de otra manera, ni los médicos te pueden ayudar de otra manera, porque es el tiempo, como bien ha dicho la doctora, que hay. O sea, tienes un tiempo limitado y los tratamientos se pueden ir mucho en el tiempo. Lula, entonces es una auténtica agonía. Claro. Lula, contanos un poquito cómo es tu experiencia como paciente en Uruguay. Un poco más del panorama. Bueno, en Uruguay, ahora en España. Bueno, sí, bueno, yo estoy en la transición, así que Rosa, cualquier ayuda que me puedas dar, bienvenida. Estoy perdida. Y la escuchaba a ella y en realidad, o sea, creo que es escuchar el relato de todos, o sea, de todos los que pasamos esto. Yo estuve 14 años para diagnosticarme. A mí me vino un poco tarde el periodo, casi a los 16. Pero desde el día 1 fue horrible, entonces como no tenía nada con qué comparar, pensé que era lo que me había tocado y ya estaba. Y no es algo que te eduquen tampoco, no es algo que se hable, no es algo que aparte me crió mi abuela,
que era de 1925, o sea, imagínense tener una conversación con alguien de 1925 diciéndole, abuela, tengo unas menstruaciones un poco raras. Me dijeron, tu madre era igual, bancátela, ya está. Lo único bueno que tenía era que era un reloj, entonces a mí me venía siempre el mismo día y empecé a ordenar mi vida en base al periodo. Pero nunca me llegué a cuestionar, porque yo empecé a ir a emergencias desde muy chica, o sea, me vino a los 15, casi 16. A los 17 yo ya estaba yendo a las emergencias con mi padre, y iba con mi padre y en un hospital que mi padre trabajaba, un dato no menor, o sea, no es que me ignoraban a mí sola, me ignoraban a mí con mi padre en el lugar donde trabajaba. Y me decían, esto es un dolor menstrual, o sea, me miraban como con desprecio, como diciendo, viniste por esto. Y yo estaba doblada, que no podía hablar, que no podía caminar, que no podía mantenerme parada. Entonces, pasé muchos años yendo, hasta que en un momento me cansé y dije, ¿para qué voy a ir si está? Iba solamente cuando no podía más de dolor. Me dieron infinidad de pases al psiquiatra, infinidad. Me tuve que cambiar de mutualista por eso. O sea, el prestador de salud al que yo iba en Uruguay, agoté todos los ginecólogos, hasta que di con Gladys. Y lo más gracioso, entre comillas, es que yo di con Gladys por una nota en un diario local, que una amiga me mandó un artículo. Gladys era una de las que entrevistaban en el artículo de la diaria, el que decía, si te duele, jodete. Sí, un título bastante ya. Y lo leo, me lo manda una amiga y me dice, Lula, vos tenés esto. Una amiga que trabajaba conmigo, o sea, que me veía todos los días, que me veía todos los meses. Yo tenía mucha contención, gracias a Dios, en mi trabajo, y sabían perfectamente cómo manejar esos días, o sea, que yo esos días no funcionaba directamente. Y me mandó el link y leí la nota, terminé llorando sin darme cuenta, o sea, me caían las lágrimas y dije, es la primera vez que me siento identificada, o sea, es la primera vez que veo que otra persona expresa lo que me pasa a mí. Agendé una cita con Gladys, y bueno, y enseguida Gladys, yo lo puedo contar, me dijo, sí, o sea, tenés como todos los números comprados de la endometriosis. Pero acá lo que quiero destacar es que yo tuve mucho privilegio en ese diagnóstico, vamos a decir, porque hasta el mes anterior tuve una doctora que me dijo, estás estudiada de pies a cabeza, no tenés nada, anda al psiquiatra, me lo gritó, básicamente. Pero yo estaba en un prestador de salud privado, un seguro médico, que si no hubiese sido por el trabajo de mi marido, yo no lo hubiera podido pagar. Por ende, no hubiera podido acceder a Gladys. O sea que hay como muchos tintes de privilegio, incluso en la cirugía, que yo tuve 4 cirugías en Uruguay y la última cirugía que tuve fue en Estados Unidos, porque Gladys fue lo suficientemente honesta y sincera y empática, y lo que la caracteriza a ella, de decir, hasta acá llego, ¿entendés? O sea, vos necesitás ir de otro lado. Y también uno dice, es un privilegio endeudarte, pero lo es, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de endeudarse para viajar al extranjero, para ir a hacerse una cirugía. Yo voy a estar pagando años esta cirugía, pero pienso en toda la gente que no tiene, primero, que no tiene la capacidad o la personalidad que tengo yo, de que yo llego a un punto en el que hice un clic y dije, basta, yo no agacho más la cabeza. O sea, hago frente a los médicos, y si me dicen algo lo refuto con respeto, pero lo refuto desde el lado de, no estoy de acuerdo con esto. O no me voy a someter. Gladys, pobre, sufrió conmigo, la volví loca, porque yo no quería tomar hormonas, porque yo no quería... O sea, y hay mucha gente que no tiene la información, que no tiene la forma de ser, o las herramientas emocionales, o el apoyo emocional, o la estructura familiar para afrontar todo esto. Hay mucha gente que tampoco tiene los recursos para acceder a este tipo, o sea, para acceder a una Gladys. Yo digo, en Uruguay tenemos a Gladys y
Gladys dice, no, hay más colegas, todo, no sé qué, pero en realidad hay muy pocos, o sea, son muy pocos, realmente muy, muy pocos. Y que haya 3 personas que sepan leer las ecografías o que haya 2 personas que sepan leer las resonancias, está bien que somos pocos, somos 3 millones, pero es una falla del sistema de salud inmensa. Se me ocurre, ya que estamos ahora en esta reunión, ¿qué cosas podrían ser síntomas de alerta, señales, que las personas que nos estén escuchando o alguien a quien le llegue esta entrevista puede identificar como para decir, algo pasa, hay que consultar? Si tuvieran que decirle a alguien, ¿cuáles son esas señales? Sí, y qué consejos también, ¿no? De qué hacer. ¿O por dónde empiezo? ¿Dónde voy antes? ¿Dónde puedo ir antes para que me diagnostiquen? ¿Cuál es el camino como paciente que recomendarían a alguien que cree poder estar empezando a pasar por esto? Con el diario del lunes, como decimos en Con el Uruguay. diario del lunes. Exacto. Claro. A toro pasado sería acá. Yo creo que lo primero es no normalizar el dolor. O sea, porque creo que como sociedad incluso se normaliza mucho. Yo también en Endo Uruguay hablábamos de personas y no de mujeres, pero acá sí que hay que hacer una distinción de que hay un sesgo muy grande de género en la salud. Muy, muy grande. Porque si tú vas a la emergencia con un dolor impresionante, como iba yo, que no podía caminar, y te mandan a tu casa con un paracetamol, no es el mismo caso que si iba un hombre. A un hombre le van a hacer absolutamente todo, y van a buscar lo que sea para encontrar una respuesta. Entonces, eso no se puede omitir y decir, no pasa. Yo creo que lo primero es desmitificar que el dolor es normal, porque nos educaron, yo tengo 32 años, pero nos educaron con el dolor es normal, bancátela. No. Sí. El dolor no es normal. Un dolor, eso tiene que ser mejor, pero un dolor que te incapacita al punto de que tú no podés seguir con tu vida, que no podés ir a clase, que tenés que construir tu vida alrededor de ese dolor, no es normal. No. Es que generalmente por cualquier dolor pequeño no es normal, así que por esto no debería de ser normal. Exacto. Eso es como así, la luz roja más grande que se te tiene que encender que decir, acá hay algo que no está bien. O sea, y yo creo que todas pasamos por él, o sea, inconsciente, yo sabía que había algo, pero me decían tanto que no, que estaba en mi cabeza, que estaba loca, que llegué a dudar de mí misma, obviamente. En un momento dije, sí, estaré loca, pero en realidad uno se da cuenta. Entonces, primero y fundamental eso, el creer en uno, porque los síntomas, es como dice Gladys, varían tanto, son tan distintos. Yo principalmente, mis síntomas eran digestivos. Por 10 años me trataron de colon irritable con todo lo que existía sobre el planeta Tierra y yo nunca mejoraba. Pero hay infinidad de casos con infinidad de síntomas. Hay gente que casi que no tiene dolor, casi, ¿no? Y tiene una endometriosis súper severa. Entonces, yo creo que lo principal es eso, en confiar en uno, en el instinto. No normalizar y el en dolor. Decir, exacto, sí. Yo sé que es fácil decirlo, no hacerlo, porque también estuve en esa situación, y no es fácil hacer frente al médico, ¿no? Como no en una mal, pero de decir... No, porque se supone que ellos son los que saben, entonces uno confía en lo que el médico te dice, ¿verdad? Digo, es parte de... Así nos educan. Exacto. Chicas, nos estamos quedando muy cerca de la hora. No saben lo que les agradecemos haber participado, haber gestionado... Quisiéramos poder hablar mucho más. Esta reunión con nosotros ha sido muy importante y súper interesante. Sabemos que estamos apenas tirando del hilo y empezando a ver esta temática. Podría haber segunda dosis sin duda de todo esto. Sí, sin duda. Hay mucho más. Les agradecemos un montón estar desde donde cada una está y hacer el esfuerzo de participar cuando sabemos que además hay problemas de salud y hay cosas que están ahí, y ser parte de esto para nosotras es súper importante y nos encantó que nos acompañen esta tarde. Totalmente. Sí, yo quedé encantada. Aviso parroquial, como quien dice. Si bien obviamente no es o sea, nosotros apuntamos a un proyecto de ley en Uruguay específicamente, el perfil que llevamos adelante, que yo ahora voy a abrir una plataforma propia porque yo ya no vivo más en Uruguay, entonces tengo que hacer ese duelo y ese proceso. En Endo Uruguay
van a encontrar un montón de información en español. Perfecto. Correcta, que es muy difícil de encontrar. Repito, Endo Uruguay dijiste, porque así la gente que nos escucha puede acceder. Exacto, endometriosis y Uruguay les podemos compartir nosotros en nuestras redes todos los links para llegar al material de Endo Uruguay. Y yo estoy en el proceso de crear el mío, que va a ser más genérico, va a ser Endocomunidad el nombre, porque se necesitan más voces, se necesita que peleemos más por esto y que haya más representación y que sea algo más general y que no se sientan solas. O sea, por más que hablen con alguien que está a 10.000 kilómetros de distancia en este momento, todos pasamos por lo mismo y se puede llegar a orientar a alguien aunque no estén en el mismo país. Y creo que acá hay también varios grupos, no he tenido mucho tiempo de investigar, pero nada, ir a fuentes confiables es lo más importante. Exacto. Así que quería comentar eso. Buenísimo. Yo quiero también hacer un inciso también. Yo quiero deciros que yo estoy aquí para lo que necesitéis, para lo que yo pueda ayudaros a todas las personas que me estén escuchando en el mundo y decir que el dolor es empático para todos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, no es indiscriminatorio. Esto es una enfermedad ginecológica, pero el dolor es empático para todos. O sea, que no nos duela, pero que nadie calle nuestras voces. O sea, eso es lo que yo quiero hacer llegar al mundo. No quiero que se silencie la endometriosis. Esta es mi lucha y será mi final. Pero espero que antes de que yo me vaya haya investigación. O sea, lo deseo, lo pido al universo. Quiero que hagan investigación para las próximas generaciones, para las niñas que están entrando en consultas de 13, 14 años, de 10 años. Las veo todos los días. Deseo de corazón que haya investigadores de la ciencia que nos ayuden. Desde acá nosotras nos unimos a ese deseo y a la lucha que plantean desde los colectivos que se formen, desde los colectivos que existan, y también las luchas individuales, las historias de las pacientes que lo están atravesando solas, que son las que lo están pasando probablemente peor. Chicas, a las 3, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, seguiríamos toda la tarde hablando con ustedes. Excelente intercambio y seguramente que sigamos en contacto porque nos encantó hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que pasen lindo. Hasta luego, mundo. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme. Bueno, queremos darles nuevamente las gracias a la doctora Gladys Germano, a Rosa, a Lula por participar y contarnos sus experiencias. Queremos decirles a nuestros oyentes que vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales para que puedan comunicarse con ellas o con nosotros a través de la producción les vamos a hacer llegar cualquier cosa. Muchísimas gracias a las chicas, gracias a los que hayan escuchado este programa. Se nos quedó corto de tiempo, habría mucho más para decir, sobre todo que es una temática muy jodida, muy poco hablada, muy ignorada, es una cosa muy íntima, muy personal, son historias de vida y tenerlas acá y con ganas de compartir y de abrirse acá, bien vale la pena y creo que ha sido un programa súper interesante. Que ya repetiremos, ¿verdad? Ya vamos a repetir otra segunda edición de esto y todo lo que se precise para hablar del tema. Tenemos acá en nuestro WhatsApp, que les reitero que es el 605-819-309 más 34 si estás fuera de España, un mensaje que nos hace llegar nuestro querido y parte de la casa Leo Ortiz. Dije, ¿qué hago? ¿Miro Sevilla Real Madrid o veo a las chicas? Y acá estamos a muerte con nada personal. Muy buen programa, chicas. Felicitaciones. Se hace muy corto. Gracias, Leo. Corazoncitos a distancia. Exacto. Bueno, corazoncitos a distancia para Luciana. Aparecé, Luciana. Totalmente. Volvé. Bueno, con respecto al programa de la semana que viene, que va a ser sobre otro tema también bastante polémico, que es violencia obstétrica, ya se cerró la encuesta, así que les agradecemos a todos los que participaron, a todas las que participaron en ella.
que es un dato muy importante que vamos a tener, y bueno, las esperamos el sábado que viene en el programa, ¿verdad? También en ese tema tenemos los testimonios de todas las que participaron, los testimonios que vamos a traer de la entrevistada central, y muchas ganas de abrir ese camino para empezar a hablar de ese tema. También se trata de un tema en el que vamos a abrir la puerta y nos vamos a quedar muy cortas de tiempo. Totalmente. Lo digo anticipadamente, nos vamos a quedar muy cortas de tiempo para hablar de violencia obstétrica. Es recién un primer acercamiento a un tema enorme. Sí, como este. Así que bueno, ya repetiremos también cuando se pueda. Se nos fue el programa, señora Paz. Ay, señor Ramiro, señor Domínguez, se nos fue el programa, se nos fue el Nada Personal de hoy. Totalmente. Gracias Ramiro, gracias Diego, gracias Dalia. Gracias a nuestras entrevistadas, la verdad que fue un programa buenísimo y bueno, tendremos que repetir. Y encima la conectividad funcionó. Espectacular. Las redes se portaron bien, los dioses de las comunicaciones funcionaron. Estaban con nosotras. Así que bueno. Será hasta el sábado que viene. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene. Chao.